José Carlos Vea Camilla, buenas tardes. Somos estudiantes de Derecho de la Universidad Federal del Norte. Estamos llevando el curso de Derecho Procesal Penal, parte 2, litigación oral. Y nos han dejado un trabajo sobre investigar un poco y hacer unas preguntas sobre las condiciones que se agregó en la casación que es 0626 Moquegua 2013 respecto a prisión preventiva. Pues una de las preguntas que hemos planteado para hacerle es si usted considera que los presupuestos para evitar prisión preventiva actualmente en el Perú son suficientes. Mira, para eso yo debo primero detallarte cuál ha sido el desarrollo que ha tenido todo esto. Al menos la figura de la prisión preventiva desde que se instaló el nuevo Código Procesal Penal en el 2004. Al inicio, sabemos que la prisión preventiva es una medida provisional de detención con internamiento en un penal con la finalidad de que el fiscal siga la investigación privado de la libertad del procesado con la finalidad de que 1. No vaya a eludir responsabilidad penal, 2. No vaya a neutralizar actos de investigación o que en todo caso una vez realizados pretenda desaparecerlos o impedir su realización, como repito. Entonces, esos son los pilares básicos que fundan una prisión preventiva. Hay otros requisitos, por ejemplo, como la vinculación con el hecho delictivo que permita colegir que eres autor o partícipe. También se discute es una pena probable, viene el tema de los arraigos, pero la finalidad principal de la prisión preventiva es esa. Entonces, anteriormente se desarrollaba esta figura, bastaba un indicio. Que tengan indicios de que tengas una vinculación como autor o partícipe con el hecho denunciado. A propósito ya de la casación 626-2013 Moquegua, ya esa situación, esa suerte de indicio ya no basta, porque si de lo que se trata es privar de la libertad de una persona, que es una garantía y un derecho consagrado por la Constitución, es el mismo efecto que tiene una sentencia después de un proceso judicial, no podemos reducir las garantías y los presupuestos para poder decretar. Entonces, ahora lo que esta casación en buena cuenta quiere decir es, ya no bastan los indicios, sino ahora tú necesitas una sospecha más que indiciaria, que sea una sospecha suficiente. De manera que, para que tú como fiscal emitas una acusación a un ciudadano imputándole la autoría de determinado delito, necesitas tener una sospecha suficiente de que esta persona va a ir a un juicio. Porque si tú no tienes esa sospecha suficiente, lo que correspondería sería el archivamiento o preliminar o el requerimiento de sobreseimiento a nivel de investigación preparatoria. Esto es cuando ya terminó la etapa de investigación. Entonces ahora, con la casación 626 del 2013, tú necesitas para prisión preventiva sospecha suficiente, para requerimiento acusatorio sospecha suficiente, o sea, debes estar en el mismo ítem o en la misma calidad probatoria que en una etapa intermedia, así lo dice la casación. Pero eso no se ha quedado ahí, eso ha ido evolucionando, al punto de que existe un pleno casatorio, uno de 2017, que ya ha subido las vallas para evitar el abuso de la prisión preventiva. Y este abuso de la prisión preventiva es conocido desde el inicio. Desde que empezamos realmente a estudiar derecho, conocemos de que la prisión preventiva está siendo aplicada de manera abusiva. Entonces, ya se ha superado la valla garantista, recién nomás en 2017 es el último pronunciamiento que hay, en donde lo que se trata es de subir la garantía para poder afectar un derecho fundamental como es la privación de una libertad. De manera que ahora ya no es suficiente lo que necesitábamos en la casación 626-2013. Hablábamos nosotros de una sospecha suficiente, ya no basta con eso. Para prisión preventiva, sospecha suficiente. Para requerimiento acusatorio, sospecha suficiente. Deben estar en el mismo nivel, dice la casación de Moquegua. Pero en el pleno casatorio de 1/2017 te dice ya no. Si tienes sospecha suficiente, tienes acusación. Pero si quieres prisión preventiva, necesitas tener más que una sospecha suficiente. ¿Y cuál es la terminología jurídica que se ha dado
a esa calidad probatoria es una sospecha grave. Y la sospecha grave no es consecuencia sino de una valoración probatoria de todo lo que trae el fiscal para pedirle al juez una prisión preventiva. Entonces, la consecuencia es esta, o la conclusión es esta. Si para que tú emitas un requerimiento acusatorio necesitas sospecha suficiente, para que pidas prisión preventiva necesitas más que eso. Necesitas una sospecha grave. ¿Por qué? Porque si se va a afectar derechos, te repito, de la misma naturaleza como es la prisión o la detención de una persona recluida en un penal, lo que tú necesitas con la casatoria plenaria 1/2017 es tener un sentenciado temporal. Porque si en la casación de Moquegua tú necesitabas tener una probabilidad de que esta persona con la acusación se iba a ir a un juicio, ahora que se te sube la valla, necesitas tener, después de la figura jurídica de ser acusado, ¿qué figura jurídica que amerita una repercusión penal tiene? El sentenciado. Un acusado puede ser absuelto, puede ser sentenciado, pero si te piden internamiento en un penal, tiene que ser sentenciado. Entonces, en este caso tú necesitas que el sentenciado sea sentenciado en la ficción jurídica que tiene que hacer el juez al momento que el fiscal le pide la prisión preventiva. Si el día de hoy, con lo que el fiscal me trae, yo puedo fundamentar una sentencia condenatoria, procede la prisión preventiva. Si dudo, si hay ambigüedad, si la defensa me presenta medios de prueba que contrarrestan los hechos de la fiscalía o los medios probatorios de la fiscalía, y a mí me surge como juzgador una duda en el hecho, no le puedo poner prisión preventiva. Entonces, ¿qué se ha buscado con esto? Subir la valla para afectar menos o para lesionar menos la garantía constitucional y el derecho ya reconocido de que toda persona tiene el derecho de afrontar su proceso en libertad. Esa es la regla general. Privarla por un mandato de prisión preventiva, eso es una excepción. Creo yo haberme explicado al menos en tu primera pregunta con eso. Sí. Eso, autor, justo lo que habla que esta medida cautelar personal como es la prisión preventiva, referente a que es la excepción, no la regla. Esto, justo la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto justo a Latinoamérica y sobre todo en especial en Perú. Esto, ¿qué opinión nos puede usted dar respecto a la pronunciación de la Corte Interamericana? Mira, para empezar, se dice que la medida cautelar es la excepción, porque privar, como te decía, a una persona para someterla a un proceso de investigación es solamente cuando existe peligro en la investigación de que la investigación fiscal no vaya a tener éxito, y eso se materializa o se concretiza en lo siguiente. Yo como fiscal realizo mis actos de investigación y el procesado, ya sea con su abogado o el mismo procesado, se enfrenta a mis actos de investigación con maniobras dilatorias, maniobras obstructivas, ¿no? Entonces, se enfrenta diligencias de investigación contra actos obstructivos. Si producto de esta contienda, producto de este enfrentamiento, de este impasse, la consecuencia es que yo como fiscal no puedo realizar mis diligencias porque los actos obstructivos de la defensa me están impidiendo, entonces amerita la prisión preventiva. ¿Cuál es el razonamiento? Si esta persona le interna en un penal, mis actos de investigación van a tener éxito y voy a llegar a determinar si hay o no responsabilidad penal. Por eso es que se dice que es la excepción, porque en un proceso tú tienes derecho a defenderte, pero a defenderte de una manera legal. Así como el fiscal no te puede investigar, no te puede acusar de una manera arbitraria, tú también te defiendes con las mismas reglas del juego. Te vas a defender, pero respetando los procedimientos que hay para la investigación y sobre todo cuidando de que la prueba que vayas a conseguir no sea ilícita, no esté viciada, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana lo que trata de comunicar a todos los países que están suscritos a ella es que debemos cuidar de que no hagamos un uso abusivo del derecho
en este caso los fiscales, de pedir una prisión preventiva cuando los requisitos no piden la exigencia de la imposición de esa figura. Si el fiscal puede tranquilamente llevar adelante su investigación, el abogado de repente la defensa me está obstruyendo, tiene una defensa dilatoria, obstructiva, malintencionada, yo pongo de conocimiento del colegio de abogados para que lo sancione. Hay un procedimiento aparte, con eso neutralizo la actividad del abogado. Si el procesado o el investigado no colabora con la pericia, no colabora con los actos de investigación que yo quiero desarrollar, más no puede hacer el fiscal que pedir su detención, de manera que se imponga la prisión preventiva. ¿En qué otra situación puede darse la prisión preventiva? Cuando el procesado pretenda intimidar, amedrentar a testigos o pretenda desaparecer pruebas, si está en libertad. Hay otra medida que también, o hay otro supuesto en todo caso, en donde también se puede dar la prisión preventiva, y es cuando el procesado tiene la capacidad de poder eludir la responsabilidad de la justicia. Y es ahí en donde entramos a valorar o a desarrollar ya en las audiencias y en los requerimientos de prisión preventiva el arraigo domiciliario, el arraigo personal, el arraigo familiar, el arraigo laboral, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué se busca con esta discusión? Se busca demostrar que la persona está situada en determinado lugar, hay donde encontrarlo, sea en su domicilio personal o en su domicilio familiar. Ojo, y aquí hay un tema que es muy discutido. Los jueces consideran, en la gran mayoría, no todos, claro, los jueces consideran que hay arraigo laboral cuando hay un contrato de por medio con alguna empresa, con el Estado. ¿Qué pasa con las personas que desarrollamos una actividad laboral para subsistir, por supuesto, pero de manera independiente? No tenemos arraigo. ¿Qué pasa con el comerciante que en la esquina vende sus galletas en un triciclo? No tiene arraigo. Si mañana más tarde esta persona cae inmersa en un delito, quiera o no quiera, va a tener que ser conducido al penal mientras se le investiga porque no hay arraigo. No. Entonces, hay un pronunciamiento que hace muy poco el juez San Martín Castro se ha pronunciado al respecto, en donde dice lo siguiente: ahora, el peligro de obstaculización en la investigación, lo que te mencionaba al inicio, como la posibilidad de abandonar el país con la finalidad de eludir la responsabilidad de la justicia, tiene que ser un peligro materializado, un peligro objetivo, o sea, un peligro que dentro de la carpeta fiscal tú puedas apreciarlo y el juez lo pueda percibir al momento de emitir la decisión. Habla de que hay obstaculización de la investigación. Muy bien, ¿qué acto de investigación es la obstaculizado? No se presentó. Tu fiscal tienes que levantar un acto, que el muchacho no se presentó, que el abogado no llegó, que reprogramó a última hora. Entonces hay cómo apreciar ese hecho. Que el muchacho quiere eludir la investigación o quiere eludir la responsabilidad penal. Mucho se ha tomado en cuenta, por ejemplo, a raíz del caso Fuerza Popular, que tiene visa, ha salido del país, ¿no? Se encuentra afrontando el proceso fuera del país, no tenemos dónde ubicarlo, tiene un domicilio, pero ese domicilio no es de su propiedad. Esos son temas subjetivos que no resisten el menor análisis, porque ya yo les decía, el profesor San Martín Castro, qué cosa ha dicho hace poco, se está recalificando o replanteando el concepto de prisión preventiva. No necesitas tú acreditar que trabajas en un lugar determinado. Puedes tú tener una labor independiente y no por eso no vas a tener arraigo. Lo que se trata es de demostrar que tú subsistes en un determinado lugar a consecuencia de tu trabajo. Subsistes tú, subsiste tu familia. Si tienes familia personal, o de repente vives con tus padres, entonces desarrollas una actividad lícita en un trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, esos puntos es lo que trata de cubrir los pronunciamientos de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Más allá de eso, para volver con este punto, señalan: no es peligro procesal que una persona haya salido del país.
El día de hoy yo pido prisión preventiva a Juancito Pérez, pero Juancito Pérez tiene dinero y su registro migratorio dice que ha salido 23 veces del país. Entonces, nada le impediría salir una vez más. Pero no es así. Y lo dice acá San Martín Castro, también toma esas palabras y dice: cualquiera puede salir del país. Cualquiera, claro, que tenga capacidad económica. Y eso no es lo que hay que valorar. Lo que hay que valorar es si la persona que salió del país también regresó. Porque eso no lo puede hacer cualquiera. Cualquiera sale del país, pero no cualquiera regresa a afrontar su investigación. Esos son los estándares, los cuidados que deben tener para evitar una medida de imposición de prisión preventiva de manera abusiva. Doctor, esto en la casación 0626 Moquegua 2013, aparte de los 3 presupuestos que ya están en el nuevo Código Procesal Penal, agrega 2 más. Uno que es la duración de la pena y el otro el test de proporcionalidad en sentido estricto. También la casación nos habla sobre la motivación que tiene que tener el fiscal tanto en su requerimiento para que se aplique esta medida cautelar personal y también en la motivación que tiene que tener el juez para dictar, fundamentar de manera acorde a derecho. ¿Usted cree que con la motivación se hace un respeto de los derechos del imputado? O sea, el proceso se vuelve de manera un poco más garantista que antes. Ya, por supuesto. Vamos al punto de la motivación, que es muy importante. En los lineamientos generales del nuevo Código Procesal Penal se establece: existen las disposiciones fiscales, incluso las disposiciones fiscales, que son documentos emitidos de conocimiento de las partes, debe tener una fundamentación. A lo mejor las providencias no necesitan mucha fundamentación. Las providencias, un acto procesal equiparable de repente, ¿no?, a un decreto, si hablamos de un expediente judicial. Pero las resoluciones, como las disposiciones, merecen de una fundamentación. Los requerimientos, con mucho mayor razón. Los requerimientos no es sino requerir al juzgado o un requerimiento acusatorio para acusar y llevar a juicio a una persona, o un requerimiento de archivamiento. La investigación ha seguido su curso, pero yo tengo grandes visos que el delito no se ha podido atribuir al procesado, no ha existido, ¿no? Entonces, para eso yo necesito una fundamentación. Hay el otro tipo de requerimiento, es un requerimiento de prisión preventiva, que es el que estamos discutiendo. Hay otros requerimientos más, como el levantamiento de secretos bancarios, comunicaciones, pero ya eso seguramente va a ser tema de tratar en una próxima ocasión. Pero en concreto, el requerimiento de la prisión preventiva necesita una fundamentación. Yo como fiscal debo decirle al juez por qué quiero privar a un ciudadano de su libertad, ya sea porque lo vinculo a los hechos de investigación como autor o como partícipe, ya sea porque yo creo que la pena probable imponerse a la persona va a ser superior a 4 años. Tengo que decir por qué. Tengo que trabajar con un sistema de tercios. Vamos a suponer que el tipo penal por el que yo lo acuso va desde 3 años de repente hasta 8. Yo tengo que decir porque quiero pedir prisión preventiva. O sea, tengo que decir por qué la pena que se le espera al procesado va a ser superior a los 4 años. Y para eso yo tengo que hacer un análisis ciñéndome a los tercios que se imponen o que se manejan o se desarrollan al momento de hablar de una pena para un procesado. Tengo yo también como fiscal que fundamentar en mi requerimiento por qué digo que no tiene arraigo laboral, que no tiene arraigo personal, por qué digo que no tengo dónde ubicarlo, por qué digo que esta persona va a obstaculizar la investigación de la justicia. Y también debo tocar el tema que aquí lo relaciono con la primera pregunta que me haces: ¿por qué creo yo que la medida que le solicito al juez es idónea? Y a propósito de esto, para unir con la segunda pregunta que me haces, el tema de la proporcionalidad es un tema muy importante. ¿Por qué? Este tema de la proporcionalidad ha venido o ya se ha tocado a través del Tribunal Constitucional en el caso Silva Checa. El caso Silva Checa no estamos hablando del caso actual de Fuerza Popular, estamos hablando de un proceso que él tuvo anteriormente. Estamos hablando más o menos de 2014, 2015 por ahí. En donde ya el Tribunal Constitucional informaba a los jueces de investigación preparatoria que ellos están en la obligación de pronunciarse y de
instar a las partes a que se pronuncien en un debate, en el debate por supuesto de la prisión preventiva, de por qué la medida es proporcional. Sin embargo, algunos jueces cumplían, otros jueces no lo hacían. Ya a raíz de la casación de Moquegua, esto ya se ha implantado como una necesidad, como un obligatorio cumplimiento. Todos los jueces, antes de decretar una prisión preventiva, tienen que pronunciarse si la medida es proporcional o no. Y la proporcionalidad trata 3 subprincipios. Uno de ellos es ¿por qué considero que la medida es idónea? Tengo que fundamentar como juez, como fiscal, perdón, y el juez, si decide dar la prisión preventiva, tiene que fundamentar por qué se da la idoneidad en la medida. O sea, yo tengo que decir en buena cuenta por qué creo yo que privar de la libertad al ciudadano es una medida idónea para que la investigación tenga éxito. Y para eso yo tengo que demostrar, yo tengo que probar como fiscal que el ciudadano está perturbando la investigación. Entonces, como me está perturbando la investigación, no me deja investigar, si yo lo privo de la libertad, voy a poder llevar a cabo mi investigación tranquilo, voy a poder esclarecer los hechos que quiero esclarecer, o que quiero averiguar. Entonces la medida resulta idónea. Pero esto es objetivo. Hay que ver, hay que apreciar, hay que ubicar en dónde está el acto que perturba la investigación del fiscal. No podemos nada más decir, bueno, presumiblemente se espera que el investigado vaya a obstruir la investigación porque la pena que le espera es muy alta. No, eso no basta. Eso es subjetivismo. Eso es lo que yo creo como fiscal. Pero lo que yo necesito, y la casación muy bien lo detalla, es concretizar en hechos. El hecho debe ser palmario, debe ser visible, debe ser contrastable, ¿no? El segundo subprincipio de la proporcionalidad es la necesidad. ¿Por qué creo que es necesaria la prisión preventiva? Existe, por ejemplo, el caso en donde un ciudadano viene siendo investigado por un delito grave de determinada trascendencia y viene afrontando la investigación con una comparecencia simple. Y de la noche a la mañana se le pide prisión preventiva. Yo como fiscal tengo que fundamentar por qué paso de una comparecencia simple a una prisión preventiva, al medio habiendo una comparecencia con restricciones. Si lo que se espera es afectar el derecho de menos gravedad a mayor gravedad y la persona viene de una comparecencia simple, lo lógico es que pase una comparecencia con restricciones. Y si incumple las reglas, porque la comparecencia con restricciones implica un sometimiento a la justicia y ciertas reglas de conducta. Solo si tú infringes estas reglas de conducta, entonces procede la prisión preventiva, porque ya que nos queda. De esa manera respetaría el lineamiento que la Corte Suprema ha señalado, afectar el derecho de menor importancia a la mayor gravedad. A veces a los fiscales les cuesta entender que no puedes pasar de una comparecencia simple a una prisión preventiva. Y además ellos dicen, pero que el abogado me señale en qué dispositivo legal se basa para yo fundamentar de esa manera. Y si bien el código no lo toca, pero haciendo una interpretación del derecho, todos sabemos que el derecho no son los artículos que están establecidos en el código. El derecho se aplica interpretando, y para eso hay una serie de mecanismos. Por ejemplo, el más conocido es la interpretación teleológica que se hace a las normas. Entonces, para nosotros poder imponer una prisión preventiva en el ítem de necesidad, yo tengo que decirle al juez por qué es necesaria la prisión preventiva. Tengo que decirle porque venía con una comparecencia simple, hice un llamado para la investigación, no se presentó, se le impuso comparecencia con restricciones, incumplió las órdenes de... ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias. Incumplió las órdenes o las reglas de conducta. Muchas gracias. ¿Cómo está, señora? Muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias. Incumplió las reglas de conducta y como incumplió las reglas de conducta, consecuentemente no queda otra que la imposición de la prisión preventiva. El otro subprincipio, que finalmente ya habla de la proporcionalidad en estricto sensu. O sea, yo tengo que expresarle al juez o fundamentar al juez por qué impongo o por qué le solicito a él la prisión preventiva, porque es proporcional.
¿por qué no es un exceso? ¿Por qué 9 meses y por qué no 6? Y si es un delito complejo, ¿por qué 18 y por qué no 10? Y si estamos hablando de un delito en criminalidad organizada, ¿por qué le pido 36 y no menos? ¿No? Entonces, esos son los ítems que desarrolla la proporcionalidad. También hay un ítem que es muy poco tocado a veces, pero que no deja de ser importante, la necesidad. Pero la necesidad en buena cuenta va orientado a la respuesta de estos 3 subprincipios, ¿no? Eso es con la finalidad de analizar de una manera más concienzuda lo que se pretende imponer, que es la prisión preventiva. Anteriormente recordarán ustedes que lo único que se discutía eran los requisitos del 268 y 269. Y bueno, por ahí el 270 también, ¿no? Pero no había estos principios que se han implantado ya de una manera más garantista. O sea, esto no lo establece el código, no se ha equiparado al dispositivo legal del 268, 269 y 270, pero ¿por qué se aplica? ¿Por qué es de obligatorio cumplimiento? ¿Por qué es necesario analizarlo antes de decretar una prisión preventiva? Porque así lo ha ordenado la Corte Suprema a través de una doctrina jurisprudencial, tanto como el Tribunal Constitucional, a propósito del caso Nadine y Ollanta-Humala. Así es. Doctor, de acuerdo a los últimos hechos que ya venían suscitándose, por ejemplo, el día de hoy se ha requerido, ¿no?, la prisión preventiva. El fiscal ha pedido eso, ¿no? Así es. A PPK. En este caso, ¿es factible que la prisión preventiva sea él? Y ya, mira, el caso de PPK, él viene desde el día martes, miércoles, no recuerdo, desde el día 11 viene él siendo afectado por una detención preliminar. Y la detención preliminar se funda o se va a imponer en base a presupuestos distintos que la prisión preventiva. Tal es así que se discuten en escenarios completamente diferentes. La detención preliminar es propia de la investigación preliminar, mientras que la detención preventiva o la prisión preventiva es propia de la etapa de investigación preparatoria. ¿Qué ocurre? Para la detención preliminar, lo que el fiscal tiene que demostrar es que la persona va a influir en la investigación. Pero como es una investigación preliminar y en la investigación preliminar únicamente se realizan actos urgentes, actos inmediatos, entonces ya al terminar la investigación preliminar, el fiscal advierte de que hay una diligencia que tiene que realizarse, pero que esta no se va a poder hacer si el procesado está en libertad, porque podría interferir en esta diligencia. Y esta diligencia es tan importante que nos va a decidir si pasamos a la siguiente etapa o de repente la dejamos ahí también. Si la diligencia se realiza y corrobora lo que yo como fiscal tengo en hipótesis, formalizo la investigación preparatoria, paso a la etapa con la formalización de la investigación preparatoria y ahí yo puedo o llevar la investigación preparatoria con la persona en libertad o en todo caso pedir su prisión preventiva. La prisión preventiva solamente se va a poder imponer después de que es formalizado la investigación preparatoria. En la detención preliminar no. PPK viene con un mandato de detención preliminar desde el día 11, si no me equivoco, y es por 10 días. Su defensa está apelando, yo tengo entendido que el día de hoy él iba a fundamentar una apelación a la detención preliminar, porque encontraba fundamentos para poder cuestionar la decisión del juez y solicitarle más bien que se realicen las diligencias que tengan que realizarse, pero con libertad de él, porque no es proporcional la medida de privarlo de su libertad, porque la diligencia que tiene que hacerse de repente no requiere de que esta persona esté privada de su libertad. Hoy día lo sorprende más bien formalizando la investigación preparatoria a primera hora, ¿no? Y pidiendo una audiencia de imposición de prisión preventiva. Ustedes me preguntaban si era legal o no. Y personalmente yo considero de que no es legal, porque atenta contra una garantía del derecho a la defensa. El derecho a la defensa no solamente se materializa con tener tu abogado activo al lado tuyo, defendiéndote, apersonado en un proceso. No solamente se garantiza con el derecho a que tú pruebes, contrapruebes,
des tu declaración, participes en la investigación. El derecho a la defensa tiene también un extremo que se sitúa en el tiempo y plazo razonable para armar tu teoría del caso. Una teoría del caso y un abogado responsable que asume una defensa solamente la puede hacer después de haber analizado los hechos, haber estudiado los actos de investigación y después de eso haber propuesto una salida, haber instado que la Fiscalía realice también determinados actos de investigación que van a probar tu tesis de defensa. En este caso, me repito, hoy día se tenía planeada una fundamentación de la apelación de la detención preliminar y le cambian la figura con una formalización de investigación preparatoria, más bien lo que se discute o para lo que se le cita es no para discutir la apelación de la detención preliminar, sino más bien si se impone o no se impone prisión preventiva. Y muy al margen de discutir la idoneidad y la preparación académica que tiene su defensor, vamos a analizar si el pedido es legal o no. Entonces, si bien se puede suscitar, pero siempre y cuando se respete el plazo razonable para poder ejercer defensa. Y conocemos que el caso es un caso mediático, es un caso rimbombante, es un caso que tiene un montón de actuados. Estamos hablando de delitos de corrupción que tienen que ver con transnacionales, que tienen que ver con concesiones y que tienen que ver con muchos temas de estos que muy difícilmente puede estudiarse en unas 4 horas, en unas 5 horas. Entonces, ¿cómo llegar preparados al debate? Eso es el tema, o ahí estaría en todo caso la afectación al derecho a la defensa. No se respeta el plazo necesario para poder prepararnos para discutir un tema de esta importancia. Como te repito, muy al margen de que el abogado esté muy preparado académicamente, ¿no? O no lo esté, muy al margen de eso. Hay que respetar un plazo razonable para eso. Si es que de repente la imposición de la medida es legal o no, si es que ya se ha impuesto, tendríamos que analizarlo considerando de la resolución. Y precisamente cuidar de que esos considerandos reúnan los requisitos que hace un momento hemos precisado. Que sea proporcional, que el peligro de obstaculización sea objetivo, que el peligro de fuga sea objetivo, que no sea subjetivo, por el contrario, ¿no? Entonces, solamente si ha pasado esos estándares, se puede imponer. Si es que no ha pasado, no hay cómo. No hay cómo. Es necesario decirles esto de repente a modo de crítica personal. Lo que se trata con estos pronunciamientos de la Corte Interamericana, de las casaciones, de los plenos casatorios, lo que se trata no es de abrir un camino para la impunidad. Lo que se trata es de obtener justicia, pero sin atropellar sus derechos de los procesados. Porque hoy día es contigo, mañana es conmigo, pasado es con otra persona. Y lo cierto es que la sociedad no tiene la más mínima garantía de que el proceso penal, o de que la justicia en todo caso, se respeten todos los estándares y los cánones que constitucionalmente están establecidos como garantías propias de un procesado. Como consejo, si muchos de ustedes van a ser defensores, tú defiendes a un ciudadano, tú no defiendes al delincuente, tú no defiendes al acusado, tú defiendes al ciudadano. El ciudadano de por sí tiene derechos que deben ser garantizados. Muy al margen del cliché que le pongan, muy al margen del nombre que le pongan al caso, muy al margen de que sea un delito común, de que sea un delito complejo, de que sea un delito de criminalidad organizada. Tú defiendes al ciudadano. El ciudadano tiene garantías. Entonces, el abogado es la persona que va a resguardar que esas garantías se cumplan. Si después de cumplirse esas garantías hay imposición de prisión, habremos batallado hasta el final, pero la justicia se termina imponiendo.